nombre es Anderson Díaz Pérez y hoy voy a presentar los resultados de mi proyecto integrador titulado Análisis de datos para la optimización de operaciones en la unidad de cuidados intensivos en Colombia. Para comenzar, quiero dar una breve introducción sobre la importancia de la ciencia de datos en la optimización de operaciones en una unidad de cuidados intensivos. Este proyecto tuvo como objetivo identificar patrones y tendencias en los datos de pacientes para mejorar los resultados clínicos y optimizar las operaciones en las unidades de cuidados intensivos. En este sentido, me propuse una pregunta problema, la cual es cómo pueden los datos de pacientes en la unidad de cuidados intensivos ser utilizados para identificar patrones y tendencias que optimicen las operaciones y mejoren los resultados clínicos en la unidad de cuidados intensivos. Formulé en ese sentido dos hipótesis, una hipótesis nula, la cual propone que no existen patrones ni tendencias significativas en los datos, y una hipótesis alterna que sugiere que sí existen estos patrones y tendencias significativas. Mi objetivo general fue realizar un análisis exhaustivo de los datos de pacientes en la unidad de cuidados intensivos para identificar patrones y tendencias que permitan optimizar las operaciones y mejorar los resultados clínicos. Para alcanzar este objetivo general, me planteé varios objetivos específicos que fueron los relacionados con la actividad número 7. El primero, explorar y limpiar los datos. Segundo, realizar un análisis descriptivo. Tercero, integrar datos de diversas fuentes, aplicar análisis estadístico avanzado y finalmente lo que estoy haciendo, presentar los resultados y las recomendaciones. Como metodología, apliqué todo lo que fue relacionado con el taller, los cuales componentes estuvieron dados por los diferentes programas, como el programa Python, el programa R, el programa Panda, entre otros. A continuación, entonces, realicé un análisis descriptivo detallado de las variables peso o índice de masa corporal. En esta diapositiva, por ejemplo, pueden ver algunas estadísticas descriptivas de esta variable y asimismo la distribución del peso mediante un histograma. En esta diapositiva pueden ver de pronto algunos otros detalles estadísticos con relación a las variables y la visualización de la distribución también del peso en este histograma. Pero sobre todo, si ustedes pueden ver la distribución normal del índice de masa corporal, la media del índice estuvo aproximadamente en 25, lo que se encuentra en el límite superior de un peso saludable y el límite inferior de un sobrepeso. Por ejemplo, con respecto a la distribución normal de la calificación de Apache, vemos que la media de calificación Apache es de aproximadamente 35, lo que indica que la severidad de la enfermedad en los pacientes evaluados tienden hacia niveles moderados. En este mismo análisis también aplicamos la distribución normal de la calificación de Apache. En este sentido, la KD de la calificación de Apache fue de aproximadamente de 35, lo cual quiere decir que mostró una simetría con relación a la media, con una suave curva que indica una distribución normal. Con respecto a la dispersión, podemos observar que fue alta, reflejada en la amplitud de la curva
sugiriendo una amplia variabilidad de calificaciones Apache con pacientes que varían de enfermedades de severas a muy severas. En esta gráfica podemos observar, ¿sí?, esa distribución que también tuvimos de las otras variables. En este sentido, también inicialmente consideramos la integración de los datos de diversas fuentes para obtener una visión más completa. Sin embargo, en este proyecto no fue necesario integrar datos adicionales, ya que todos los datos relevantes estaban disponibles en un solo conjunto de datos. Esto me ayudó a simplificar el proceso y me permitió enfocarme un poco más en el análisis profundo del conjunto de datos disponibles. Sin embargo, mostraré cómo se podría hacer la integración de datos utilizando SQL y otras herramientas para futuros proyectos o estudios similares, los cuales estoy desarrollando actualmente. Con respecto al análisis de correlación de los datos de UCI, donde de darle respuesta ya de manera un poco más significativa o estadística a a las hipótesis planteadas, aquí se muestra este análisis, el cual se centró en los datos de pacientes en la unidad de cuidados intensivos, y el objetivo, como les mencionaba, fue identificar patrones y tendencias que optimizaran la operación del cálculo estadístico y asimismo me mejoren los resultados clínicos con el paciente, es decir, poder predecir. En este sentido encontré varios puntos, como que las correlaciones indican que factores como la calificación de Apache, que fue tenida en su momento en cuenta dada esa desviación típica de los datos. Tomé también, por ejemplo, los días de estancia hospitalaria que tuvieron un impacto insignificativo con la supervivencia, es decir, entre mayor tiempo dura el paciente en una unidad de cuidados intensivos, mayor la probabilidad de sobrevivir. Y la mortalidad también estuvo relacionada a ese componente. Las relaciones entre peso e índice de masa corporal tuvieron un componente muy significativo en relación a que, claro, el índice de masa corporal nace del peso y por lo tanto su correlación debe de ser fuerte, es decir, es algo que ya se esperaba. Estos hallazgos me permitieron identificar áreas críticas para mejorar las operaciones y los resultados clínicos que se dan a nivel de las intervenciones por parte del profesional de la salud hacia este tipo de pacientes crónicos. En este sentido, entonces, las pruebas estadísticas y análisis estadístico avanzado, en el cual eh, eh, apliqué los códigos, pero para el programa directamente relacionado con la actividad, que fue RStudio. Entonces pasamos a ese análisis estadístico avanzado, en el cual aquí les muestro como primera medida el análisis de frecuencia que realicé a todos estos componentes, ¿verdad? Todas esas variables. Luego, como lo solicitó la actividad, pero también relacionada a la comprobación de la hipótesis, apliqué una prueba de test student para comparar el índice de masa corporal con otras categorías como el peso. Asimismo, realicé un análisis de regresión para predecir el peso con el índice de masa corporal, como ya les mencioné anteriormente, donde los resultados de este test student y el modelo de regresión, lo cual ustedes pueden ver allí el código, la prueba T me permitió ver si hay diferencias significativas entre el índice de masa corporal con las categorías del peso, mientras que el análisis de regresión me ayudó a entender la relación entre peso e índice de masa corporal, lo cual ya esperaba, pero de una manera muy significativa lo encontré también relacionado o correlacionado entre estas dos variables. En cuanto al modelo de regresión lineal, muestra una relación significativa y positiva entre el peso y el índice de masa corporal, como ya lo mencionaba. A medida que el peso aumenta, el índice de masa corporal también tiende a aumentar y la mayoría de la variabilidad de este índice de masa corporal puede explicarse con relacionado al peso. Y el modelo estadísticamente significativo, el cual fue menor a 0,05, mostró esta relación. En resumen, los resultados obtenidos en cada objetivo específico me permitieron identificar esos patrones y tendencias significativas en los datos y poder corroborar o responder a la hipótesis de que sí existen patrones y tendencias significativas
y por ende también deben de haber o existen también estrategias para la optimización de operaciones e intervenciones en este grupo de pacientes que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, que a la pregunta problema, la respuesta fue significativa con un alto nivel de confianza estadística hasta donde pudimos analizar los respectivos datos. Por otro lado, dentro de las recomendaciones, sugiero un sistema de monitoreo continuo para mejorar la toma de decisiones en tiempo real y optimizar así las operaciones las operaciones o las intervenciones que se dan no solamente por parte del profesional de la salud hacia los pacientes, sino también incluso frente a los familiares que visitan a estos pacientes sin ningún tipo de cuidado o higiene cuando están presentes con ellos. Cuando los Bueno, esta experiencia me ha preparado mejor para abordar diferentes proyectos en el manejo de grandes cantidades de datos. Desconocía mucho los programas, ni siquiera, habían unos que ni siquiera los había escuchado, por ejemplo, Google Colab, Python, bueno, entre otros. Pero he venido utilizando cada uno de estos componentes a medida que se han dado los diferentes cursos o unidades con los diferentes profesores que estuvieron muy atentos con detalle a darnos todos los componentes básicos o de fundamentación con los cuales se puede responder a todos estos elementos del lenguaje de programación, análisis de datos, modelaje de datos, etcétera, etcétera. La verdad es que dentro de las experiencias académicas que he tenido, me siento muy fortalecido con respecto a estos elementos en el manejo de base de datos y la integración incluso de datos entre una matriz y otra. Muchas gracias a todos por su amable audiencia, escucha y visualización de este video.